Apreciables compañeros de la Universidad Rural de Guatemala, sean bienvenidos una vez más a este encuentro con el conocimiento, su semana número 15 del curso de Administración 4. En esta oportunidad vamos a estudiar entonces lo referente a las técnicas de valorización del personal, las técnicas en relación a puestos, en relación a las tareas y sobre todo cómo clasificar las mismas para valorizarlos y sobre todo entonces determinar cómo vamos a asignar los puestos de trabajo. Lo que perseguimos el día de hoy como estudiantes y docentes, como comunidad educativa de la Universidad Rural de Guatemala, es que entonces se pueda determinar la importancia de la evaluación del desempeño del personal como punto de partida para la mejora continua. Esto implica entonces buscar siempre que nuestro personal busque la calidad total. Número 2, establecer la necesidad de la evaluación o valorización del personal a efecto de mejorar su rendimiento dentro de la organización. Empecemos entonces el día de hoy. Vamos a platicar sobre las técnicas de valorización del personal. Iniciemos preguntándonos, ¿qué es valorizar? ¿Qué es la valorización? Y sobre todo entonces vamos a determinar que la valorización es aquella apreciación sistemática del desempeño de cada empleado, a efecto de establecer entonces cómo se ha desenvuelto su trabajo, cuál es su desempeño, qué cualidades ha puesto de manifiesto, y de acuerdo a Chavenato entonces, él nos dice que efectivamente esta evaluación de valorización va a ser el proceso por medio del cual vamos a estimular o a juzgar o a evaluar el valor, la excelencia y las cualidades de las personas, del elemento humano que están a nuestro cargo y que sobremanera contribuyen para el logro de los objetivos institucionales. De esa manera entonces vamos a apreciarlos y vamos a verificar cuál es el grado de confiabilidad que vamos a asignarle a nuestros empleados. Dentro de las técnicas de valorización vamos a tener entonces la ordenación, que básicamente va a determinarse por medio de la comparación de los puestos de trabajo. Nos lleva entonces a ordenar según su grado de responsabilidad, según entonces el grado de confiabilidad que le vamos a dar a este empleado. Vamos a ordenar entonces y ahí tenemos empleados operativos, empleados de autoridad clase media, empleados con autoridad que pueda determinar entonces el entorno de las relaciones laborales institucionales. Vamos a ordenar entonces y tenemos ahí nuestras autoridades en relación a los puestos de trabajo. Segundo método que aplica para los puestos de trabajo. ¿Cómo los vamos a analizar y cómo vamos a determinar cómo los vamos a determinar? La clasificación es otro método que nos lleva entonces a determinar cómo el empleado va a tener a su cargo una determinada función, y esto implica entonces los procesos de dirección, cómo les vamos a asignar una tarea, una actividad, un proceso. Por lo tanto, entonces, en base a la clasificación, los puestos van a quedar ordenados según el grado de responsabilidad que se les haya adjudicado. En relación al siguiente método, vamos a platicar acerca de la comparación de factores, que implica entonces que cada empleado, que cada puesto de trabajo efectivamente se va a dar de acuerdo a la valorización que le demos en un grado comparativo, de acuerdo a la valorización que le vamos a dar entonces en relación a la evaluación de una estructura, de un cuadro de comparación. E implica entonces que de acuerdo a la sumatoria de la calificación que se le vaya a asignar, es así como vamos a otorgar los puestos de trabajo y como vamos a determinar cuál es la importancia que tienen estos puestos de trabajo en nuestra organización. Acabo de mencionar acá, por ejemplo, que en el caso de un centro educativo vamos a determinar, por ejemplo, los docentes, las secretarias, los oficinistas, por supuesto, la dirección y subdirección. Y entonces, mediante un cuadro vamos a determinar el puntaje para cada uno y de esa manera asignar entonces los puestos y la importancia que estos tienen dentro de la organización. Y por supuesto entonces otro de los métodos que se utilizan para establecer la importancia o valorizar los puestos de trabajo son los puntos por factor. Implica entonces acá ponderar o examinar
las distintas partes de un puesto de trabajo, las distintas funciones, y en base a eso asignarle un punteo, y la totalidad nos va a dar entonces el margen para saber cuál es la importancia que tiene este rol, esta función en el centro de trabajo, en la organización, en el centro educativo. Para poder valorizar también entonces los puestos de trabajo, tomamos en cuenta el análisis de las tareas, que implica entonces el proceso por medio del cual se van a identificar y controlar todos los peligros asociados con la tarea. Es decir, se determina cuál es el grado de seguridad, el grado de confiabilidad que vamos a asignarle a esas tareas y de esa manera entonces también asignarle el puesto de trabajo. El análisis de tarea nos va a determinar entonces cuál es el punto de vista de integridad, seguridad y eficiencia. Implica esto entonces cómo es que vamos a resguardar y proteger a nuestro empleado. Platicábamos en semanas anteriores relacionado con la seguridad laboral y esta va a ser parte fundamental acá. El análisis de tarea nos va a determinar qué seguridad le vamos a brindar al empleado para que realice su actuar, para que realice sus funciones de acuerdo al grado de confiabilidad y a las tareas asignadas. Asimismo, entonces, el análisis de tareas nos va a determinar cuál es la cantidad de acciones y procesos cognitivos que se requieren para hacer esa tarea. Y de esa manera, entonces, determinar cómo un trabajador, cómo el elemento humano, cómo la persona colaboradora nos va a llevar a desarrollar esa acción. Por lo tanto, el análisis de tareas como método de valorización implica entonces hacer un estudio detallado de tareas sobre las cuales entonces realizan las acciones los seres humanos y de esa manera entonces entender cuál es la actuación, el flujo de información que conlleva a la asignación de esta tarea, de esta actividad, de este puesto de trabajo y de ahí entonces su importancia, de ahí el hecho de asignarle mayor o menor responsabilidad. Luego entonces, habiendo efectuado todo el proceso de análisis, todo el proceso de asignación de responsabilidades o puntajes a un puesto de trabajo, determinamos la clasificación de los mismos. ¿Cómo se clasifica un puesto de trabajo? Y de esa manera entonces se denomina análisis de puesto de trabajo al proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto, desde las tareas, responsabilidades y funciones hasta el establecimiento de los requisitos que demandan la capacidad para su satisfacción. ¿Qué implica esto entonces? Que la clasificación de puestos básicamente nos va a llevar a determinar cuál es el perfil de la persona que queremos en este puesto de trabajo, a determinar también cuál es el grado de responsabilidad que tiene, cuál es la autoridad que se le puede asignar y sobremanera también qué implicaciones tiene el salario para la persona que vaya a ocupar ese puesto de trabajo. Y entonces este análisis de puestos de trabajo nos va a llevar entonces a determinar cuántos trabajadores, cuántas personas, cuánto elemento humano necesitamos para nuestra organización, para nuestra institución. Y de esa manera entonces tenerlos clasificados como administrativos en el caso del centro educativo, administrativos como docentes, como parte técnica o parte pedagógica. Así vamos a clasificar los puestos de trabajo en un establecimiento educativo. La valorización de los puestos, entonces, de acuerdo a los métodos que hemos venido platicando, básicamente nos va a llevar a un proceso sistemático para determinar lo relativo a cada puesto, es decir, determinar las funciones, determinar las responsabilidades, determinar las acciones y tareas de cada puesto de trabajo. Por ejemplo, no es el mismo accionar de un docente a la actividad que va a desarrollar una secretaria en un centro educativo. El accionar del personal operativo, por ejemplo, va a ser diferente al personal administrativo. Entonces, de esa manera vamos a valorizar los puestos. ¿Cuáles son los puestos jerárquicos y cuáles son los puestos operativos? Y entonces, lo que busca la valorización del trabajo es que se pueda decidir cuáles son los sueldos o salarios que le corresponde a cada uno y cuál es el grado de dificultad que conlleva la realización de cada tarea. Y por lo tanto, entonces, es importante saber
cómo los puestos de trabajo efectivamente van a requerir una remuneración o una participación, en este caso del propietario, en la asignación de los salarios. Y ya para entonces finalizar esta sesión de trabajo, voy a pedirles por favor para que repasemos y revisemos los contenidos vistos el día de hoy y respondamos a lo siguiente. Interrogante número 1. Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial desarrollo futuro de este. Interrogante número 2. Proceso formal mediante el cual se identifican y controlan los peligros asociados a las tareas entre sí. Interrogante número 3. Son procedimientos sistemáticos para determinar lo relativo a cada puesto de trabajo. Entonces les pido de favor para que analicemos, repasemos los contenidos y le demos respuesta a estas interrogantes. Un placer saludarles, que Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.